El día de hoy quiero presentarme a ustedes. Mi nombre es Víctor Vicente Poma Vega. Tengo 70 años, soy huancaíno desde mis ancestros y la experiencia misma me ha enseñado a mí muchas cosas, lo cual yo valoro a quienes tienen experiencia porque eso se gana a través de los años. Pero el día de hoy vamos a venir a conversar, a comentar acerca de este cuento que verdaderamente tuvo mucho auge, casi en medio Perú. Lo que por décadas fue un mito o leyenda macabra acaba de convertirse en la más cruel y sanguinaria realidad. A continuación, la segunda parte del testimonio exclusivo de Marcos Beramendi, el principal acusado en el caso de la banda de los denominados Pistacos. La policía de Huánuco ha encontrado 60 víctimas, 60, o sea, es una masacre brutal, 60 muertos, ¿no? De personas que han sido asesinadas por una banda de pistacos, que los pistacos son unos personajes míticos, ¿no? Casi siempre rubios, casi siempre gringos, que matan a la gente para sacarle la grasa. Mi nombre es Lucio Hidalgo Fabián, soy natural de la provincia de Junín. Yo nací en una localidad que se llama Atoxaico, un centro de trabajo donde albergaba a varios trabajadores y varias personas que teníamos casi todo un mismo sistema de vida. Yo tenía aproximadamente 8 a 10 años que cuando se hacía toda una historieta sobre el pistaco, ¿no? Nos remontamos a épocas de los españoles. En aquella época, los tunantes españoles que venían por toda esta zona cometían una serie de abusos, entre ellos asesinatos que iban pues desde rivalidades por el amor de una doncella o también por quitarse las herencias o las dádivas que le daban los españoles mayores. Esto conllevó para poder dejar impune aquellos asesinatos, se creara el misterioso Pistacos que había en la época de mis abuelos. Ellos me comentaban de que el pistaco apareció cuando llegó el ferrocarril de Lima a Huancayo y luego cuando el ferrocarril que pasó para Huancavelica. A nosotros nos comentaban toda una historieta de que el pistaco habían encontrado, por ejemplo, en un lugar que se llama La Cima, que es una intersección de la carretera que va a Junín y el desvío a mi zona de origen, y en ese lugar nos señalaban que habían encontrado cabezas, parte de las manos, ropa ahí a la vera de la carretera. Entonces
y a nosotros nos atemorizaban, ¿no? Mi padre me dice que no vayamos allí, que no es un sitio adecuado para estar de noche, pero es un lugar tan tranquilo, uno de esos lugares donde nunca hay nadie. No entendía por qué me hacía esa advertencia, hasta que sucedió algo que nunca podré olvidar. Estábamos allí de risas y hablando de nuestras cosas cuando una de las chicas, Silvia, empezó a ponerse blanca. Gritaba diciendo que en la oscuridad entre los pinos había alguien o algo que la miraba muy fijamente. Todos comenzamos a reír, bromeando, diciéndole que dejase de beber. Ella no salía de su temor. Ya no veía la figura, pero estaba segura de que no se la había imaginado. Algunos de nosotros nos ofrecimos a ir hasta el sitio para que se convenciera de que no había nada, ni nadie. Tras la comprobación, a Silvia se le pasó el susto. Aunque aún se sentía intranquila, como si no pudiese evitar que la tensión le hiciese fruncir el ceño. Seguimos riendo y charlando cuando de repente empecé a sentir que me estaban observando. Un escalofrío me recorrió la espalda y las bromas a mi alrededor empezaron a perder su gracia. Me sentía incómoda. Levanté la vista en dirección a los matorrales que había frente a mí y pude ver algo o a alguien. Pistaco viene del denominativo del quechua huanca, que significa pistar, asesinar. Incluso nos señalaban que los carros que venían con la marca Volvo, unos camiones grandes de entonces, esos conductores eran los pistacos, y nosotros cuando salíamos para salir o ir al centro educativo, a la escuela, nos encontrábamos caminando para ir los lunes o los otros días y veíamos esos carros. Nosotros de hecho nos íbamos a esconder entre el licho, entonces era un hecho de temor. El Ferrocarril Central del Perú es una de las obras de ingeniería más notables del mundo entero. Es el segundo más alto del planeta. No solo por eso es impresionante, lo es también porque su construcción es toda una proeza. En su recorrido atraviesa 61 puentes con un largo de 1.832 metros y 65 túneles de una longitud total de 9.140 metros, muchos de los cuales son obras maestras admirables. ¿Por qué se afianzó en la construcción del tren? Porque se creó esa mística de que el pistaco era un hombre contratado por el Estado. El asesino cruel pistaco era un hombre que estaba al servicio del gobierno. ¿Para qué? Para extraer la grasa de los asesinados. Para que funcionen los equipos de mecánica del tren. En esa época funcionaban pues a base de carbón de piedra, ¿no? Esa era la combustión que hacían y funcionaba el tren con ello. No era pues como los que hay hoy en el día, los trenes a motor que funcionan con petróleo. Se nos señala que en esta zona nosotros llamábamos una cueva que se llama Panauloca. Es una zona que está muy alejada de la misma hacienda donde yo viví, pero que los pastores y todos los que viven por ahí, pues bueno, era una cueva común, pero que por en esa zona se encontró a una persona así gorda, y que esta persona, pues cada vez que pasaba alguna persona sola, se encargaba de llamarle la atención, hacer conversación con esa persona. Y luego de esto, bueno, ya cuando había ganado la confianza, esta le quitaba el cuello, ¿no?
Fue apenas un instante, pero estaba segura de que había estado allí, mirándome. Una figura oscura, siniestra, cuyo rostro apenas podía distinguirse bajo la oscuridad de la capucha que le cubría. Me entró tal desesperación que comencé a gritar. Silvia lo volvió a ver y también gritaba. Nadie entendía nada, pero nos pedían que parásemos. La broma se estaba haciendo pesada. Nosotras insistíamos. «No es una broma, ¿acaso no le veis?» Pero nadie le veía, porque había vuelto a desvanecerse. 2 de los chicos fueron a mirar otra vez. El primero volvió a los pocos minutos sin haber encontrado nada. El segundo no regresó. Los minutos pasaron lentamente mientras el claro a nuestro alrededor solo nos ofrecía silencio. 2 de nuestros amigos fueron a buscarle. Nuevamente los minutos pasaron sin que tuviésemos noticias de ellos. No tuvimos más remedio, había que encontrar a nuestros compañeros. Nos adentramos en el bosque. Silvia se negó, tenía demasiado miedo. Avancé por aquellos caminos con los nervios alterados por la imagen que había visto. Aquella figura extraña, siniestra, que te hacía descubrir el miedo nada más verla. Las manos me temblaban al apartar las hojas que nos trababan el paso. El entorno había cambiado. Ya no me parecía un lugar plácido y tranquilo. Ahora las sombras eran más oscuras. Los árboles ofrecían un aspecto terrible y los senderos eran demasiado estrechos. Me parecía sentir la presencia de aquella extraña figura a nuestra espalda, acariciándome la nuca con su frío aliento. Pero cuando me volví a mirar, nunca encontraba a nadie siguiéndonos. Entonces, al final del camino, me pareció distinguir una silueta oscura. Aparecía y se desvanecía entre los árboles, como si la absorbiesen las sombras. Creí que era nuestro amigo y empecé a llamarle. El chico que me acompañaba me retuvo cuando intenté avanzar hacia él. Había algo extraño en aquella figura, algo que no era normal. Me suplicó que no fuese. Me rogó que nos marchásemos de allí. Yo estaba decidida a ir y lo hubiese hecho, de no ser por el grito. Fue espantoso, un alarido cargado de terror que nos provocó escalofríos. Volvimos al claro donde habíamos dejado a Silvia, pero estaba vacío. Fue entonces cuando apareció Carlos, uno de los compañeros que se había adentrado en el bosque. Regresó solo, con el rostro desencajado y las manos llenas de sangre. Gritaba: «¡Está muerta! ¡Está muerta!». Este famoso pistaco tuvo en vilo por mucho tiempo a mucha gente de esta región. Muchos se escudaron en ellos para cometer asesinatos y la gente, por supuesto, que lo tuvo mucho miedo. Esto en vez de desaparecer, se agiganta. Esto se apropia de toda la región, especialmente aquí en la región central. Y luego pues el Señor se encargaba de sacarle la grasa a la persona, sacarle todo lo beneficioso y que el resto del cuerpo, incluso que la carne, esta persona se la comía, ¿no? Hace 2 meses, un grupo de agentes de la División de Secuestros de la DIRINCRE viajó a Huánuco para indagar por las constantes desapariciones de personas de escasos recursos económicos. Después de un paciente trabajo de inteligencia, la policía pudo constatar que las víctimas eran cruelmente asesinadas y la grasa comercializada a una empresa alemana ligada al rubro de los cosméticos que pagaba entre 6 y 10 mil dólares. Entonces, esta nos la contaba muy a menudo la señora que nos hacía los alimentos, se llamaba Teodomira Beraún. Ella nos contaba a todos los niños, ¿no? Y nosotros nos atemorizábamos pasar por esa zona. Uno de los compañeros que se había adentrado en el bosque regresó solo, con el rostro desencajado y las manos llenas de sangre. Gritaba: «¡Está muerta! ¡Está muerta!». Huimos, con el miedo convertido en grito y la seguridad de que no sobreviviríamos si continuábamos allí. Nunca regresamos a aquel lugar. Nunca encontraron a nuestros amigos y a día de hoy no hemos podido olvidar lo que ocurrió. Carlos explicó que había visto una figura negra que les seguía y dijo que aquel ser de aspecto tenebroso le había cortado el cuello a nuestra amiga con la misma facilidad con la que uno partiría en 2 una naranja. Después desapareció, como si nunca hubiese llegado a existir, y dejó a sus pies el cuerpo sin vida de la chica, por la que ya no pudo hacer nada. Sin embargo, nunca encontraron el cadáver.
Nuestros amigos desaparecieron entre la espesura de aquel bosque siniestro. Los buscaron durante semanas, meses, pero no hubo más rastro que el de unas cuantas hojas manchadas de sangre y el testimonio de aquellos que estuvimos allí y que sabíamos y sabemos que la figura negra existe. Así que ya lo sabes. Si vas a dar un paseo por el bosque o a disfrutar de una tarde de picnic en mitad del claro, ten cuidado. Podría estar allí y podría venir por ti. Ya luego, más adelante, cuando llegan algunos arqueólogos hacer estudios a esa cueva, porque esa cueva se dice que se encuentra animales muy antiguos. Entonces es una cueva donde los primeros pobladores de la zona vivían y ahí encontraban cantidad de huesos, cantidad de restos de plantas incluso que ya no existen, que en su momento existían. Entonces el tema era que ellos basaban esa historieta en ese encontrar de huesos de diversas cosas, de diversos animales y que incluso que no se existen, huesos que no coincidían con los huesos que nosotros teníamos ahí, ¿no? Entonces esa era la historieta. Entonces ya como digo, ya cuando llegan estos arqueólogos nosotros nos enteramos que era una cueva donde vivían los hombres primitivos. Pero aún ellos a nosotros nos habían sembrado el miedo, porque cada uno de nosotros teníamos un miedo y no podíamos transitar por esa zona. Si nosotros transitábamos por esa zona teníamos que hacerlo por una zona muy, muy alejada. Entonces, y si veíamos, peor todavía, si veíamos a alguna persona teníamos que fugar, ¿no? Porque creíamos que era el pistaco, y si era una persona gorda, mucho, mucho peor. El pistaco toma una parte muy trascendental en la lucha de fuerzas con todo el personal que había llegado para trabajar en este ferrocarril. Porque ustedes saben que en este ferrocarril trabajaron chinos, ingleses, alemanes, japoneses, una serie de inmigrantes, porque para la época era una majestuosa obra hacer un ferrocarril, el ferrocarril más alto del mundo, y pasar el túnel de Infernillo, que costó muchísimas vidas. Entonces ahí se afianció lo que era el pistaco, porque entre rivalidad de ellos, que no se entendían ni la forma de expresión, porque cada grupo hablaba su idioma, habían enfrentamientos, habían reclamos, habían peleas, y en eso terminaban asesinando a alguien. Y para quedar impune, para tapar todo esto, decían el pistaco la mataron. Entonces empiezo a encontrar algunos acercamientos, buscando algunos libros, contactando con otras personas del área, de sociales. Empiezo a encontrar que esto era un hecho de un control que se hacía anteriormente, ¿no? Entonces encuentro que el cuento o el mito del pistaco se hacía con la finalidad de que en algunos lugares se hacían sembríos grandes, o de repente se tenían cosas como animales y todo, y por controlar esto, para que los amigos de lo ajeno, los rateros, no se lleven los bienes, contaban y hacían correr estos mitos. En esa época justamente corría esto, y corrían no solamente estos mitos, ¿no? También el mito del condenado, el mito de las cabezas que ruedan, el mito del alma, y una serie de mitos que realmente utilizaban para a los niños asustarnos, y entre los mayores también incluso asustarlos, ¿no? Para que no pudieran salir fuera de este horario, y era pues la finalidad que no se pueda perder estos granos o lo que ellos habían hecho, habían sembrado, y para la cosecha no perderlos en todo esto. Eso es lo que yo podría confirmarles de lo que muchos de mis abuelos huancas legítimos de esa época, también a quienes yo pude invitarles a la conversación, o si había algunos restos que hayan podido encontrar de estos pistacos, pero no. La verdad es de que podría decirles, no ha sido así, porque hubiesen habido pruebas, hubiesen habido vestigios
de los seres humanos que han sido sacrificados por los pistacos, bueno, es otra cosa, pero no ha pasado en el fondo nada de eso. Por eso de que yo en esta forma de conversación también les manifiesto a ustedes jóvenes de que no hemos tenido esos inconvenientes. Se ha hablado, sí, eso sí. Entonces quedó como una leyenda, quedó en el conocimiento del pueblo como si fuera una historia nefasta que nunca existió. Pero en el corazón de nuestro sabio pueblo siempre hasta hoy existe ese temor de que en algún camino, en alguna ruta, te puedes tocar con ese siniestro pistaco que te puede cortar la vida. Se inventaron algunas herramientas, decían que tenía una especie de látigo con filo que a 2 o 3 metros te sacaba el cuello o te sacaba un brazo y no podías defenderte. Y si podías escapar, también de igual manera, era una especie de cuchillo eléctrico que te pasaba y te quitaba las 2 piernas. Entonces, de cualquier manera el pistaco te mataba y te sacaba toda la grasa. Pero no pasó de ser simplemente un cierto rumor, como volvemos a repetir, para poder tapar los asesinatos de la época. Eso es cuanto se puede hablar y se puede decir de lo que es el siniestro pistaco, que cuidado, que puede estar atrás de la puerta de casa.